Hola a todos, este video hace parte del curso Introducción al Desarrollo con PyQGIS que Germán Carrillo ofrece desde el grupo de usuarios QGIS Colombia. Este video corresponde a la segunda parte de la sesión número 3 de 5 en total y en él se explica cómo escribir nuevos algoritmos de geoprocesamiento en lenguaje Python, específicamente usando decoradores. Todos los materiales del curso, incluyendo la presentación, los datos y los scripts, se encuentran en los enlaces de la descripción del video. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que nos escriban comentarios si tienen dudas o si quieren dejarnos algún mensaje. Un saludo y que disfruten el video. Entonces vamos a empezar con esta parte de la sesión, que es algoritmos de geoprocesamiento, otro de los escenarios en donde podemos utilizar Python dentro de QGIS. Entonces podemos crear algoritmos de geoprocesamiento en C++ o en Python, y como lo hacemos acá en el marco de el taller de PyQGIS, pues vamos a escribirlos en Python. Pero comentarles que muchos de los algoritmos de QGIS están escritos en C++. Incluso algunos que están en Python, los desarrolladores del núcleo de QGIS buscan siempre llevarlos a C++, sobre todo por el tema de desempeño, y lo pueden integrar en una suite de tests unitarios que tienen allí ya automatizada, y pues les gusta mucho migrar esos scripts de Python a C++, lo hacen frecuentemente. Utilizando Python tenemos dos opciones para escribir algoritmos de geoprocesamiento. Una es utilizando clases o extendiendo clases, y la otra es utilizando decoradores. Y hablábamos al principio de esta sesión que quizá necesitamos reforzar un poquito el tema de programación orientada a objetos, y como en el marco de este curso no hemos visto aún a fondo el tema de clases, objetos y programación orientada a objetos, entonces vamos a optar por la segunda opción, que es utilizar decoradores. Ya vamos a ver las facilidades que eso nos trae cuando escribimos código en Python. Pero si alguien ya maneja el tema de programación orientada a objetos y clases, herencias y demás, pues puede también optar por la primera, que es extendiendo clases. Y de esas dos maneras podemos escribir nuevos algoritmos de geoprocesamiento. Entonces, esos algoritmos de geoprocesamiento pues se caracterizan por recibir unas entradas, que son capas, números, archivos, carpetas, etcétera, y por retornar unas salidas. Las salidas pueden ser múltiples también. Pueden ser de varios tipos como números, HTML, carpetas, archivos, capas vectoriales, reportes, etc. Y algo importante ahí a resaltar es que nuestros algoritmos de geoprocesamiento siempre deberían retornar algo, siempre deberían tener una salida. ¿Por qué? Porque es importante si los queremos reutilizar en el modelador de QGIS. Si los queremos usar en el modelador, ese va a ser un requisito, que el algoritmo retorne salidas. ¿Y qué más tenemos en algoritmos de geoprocesamiento? Que cuando escribimos nuevos, a manera de extensión de clases o utilizando decoradores, lo que hacemos es realmente escribir unos metadatos, y con esos metadatos QGIS crea el diálogo del algoritmo de manera automática. Y claro, aparte de los metadatos también escribimos el núcleo del algoritmo, es decir, el procesamiento en sí. Y esos algoritmos son útiles para reusarlos, como les decía, en modelos más complejos que mezclen algoritmos incluso de otros proveedores.
Acá voy a mostrar una diapositiva que me gusta siempre mostrar, no alcancé a incluirla en esta presentación, que es esta de acá. Cuando escribimos el módulo de procesamiento en QGIS, me gusta mostrarlo así: QGIS como una interfaz para varios motores de procesamiento geoespacial. De hecho, en esta gráfica me falta incluir al propio QGIS acá abajo con el grupo de motores de geoprocesamiento, porque QGIS actúa como una interfaz gráfica para acceder a algoritmos de estos proveedores y de muchos otros. De hecho, aquí faltan más, e incluso algoritmos que provee el mismo QGIS. Entonces, todos esos los podemos mezclar en el modelador de QGIS. Por eso es importante que nuestros scripts retornen alguna salida para poderlos mezclar y combinar con otros algoritmos de proveedores como los que vemos allí: GDAL, LastTools, Saga, GrassGIS, R, creo que Orfeo Toolbox también tiene, y hay proveedores también personalizados, es decir, a través de plugins, complementos de QGIS, podemos crear nuestro propio proveedor de algoritmos. Es decir, es muy extensible este módulo de procesamiento en QGIS. Una diapositiva clave que nos va a servir de referencia de aquí en adelante es esta: recursos y documentación, específicamente para el tema de algoritmos de geoprocesamiento. Entonces, acá vamos a visitarlas. Está la documentación, digamos, oficial de QGIS, del manual de usuario, del cookbook de PyQGIS, etcétera. Ahí aparece este enlace. Y esta página, si ustedes quieren andar un poco más, digamos que los invito a leérsela completa. No es muy larga y les enseña a escribir nuevos scripts de procesamiento en QGIS. De hecho, vamos a estar basándonos en secciones de esa página en un momento. ¿Cómo definir parámetros de entrada? Entonces acá les apunto de nuevo a mi documentación favorita, que es la de C++. Y acá está el conjunto de parámetros de entrada. Acá los vemos. Todos estos son posibles parámetros de entrada. Entonces hay booleanos, hay colores, sistemas de referencia, expresiones, extend, un folder de destino, un raster de destino, vector de destino, un map layer, una matriz, un mesh layer. Todo esto está, un string, como les decía, un vector layer, un número y demás. Todo eso son posibles valores de entrada, posibles tipos de parámetros de entrada para QGIS. Parámetros de salida, entonces los que tenemos acá son más poquitos y aparecen acá en este diagrama: booleanos, archivos de salida, carpetas, HTML, capas, múltiples capas, números, raster, strings, etc. Vamos a ver ahorita que va a ser importante conocer cómo leo esos parámetros de entrada cuando esté desarrollando un script de geoprocesamiento. Entonces eso lo tenemos acá en este enlace: cómo leer un parámetro como booleano, un parámetro como color, un parámetro como sistema de referencia, cómo leer un parámetro como una geometría de extent, como campo o campos, como archivo, como capa, como listado de capas, etcétera. Todo eso
lo podemos usar cuando escribimos scripts de geoprocesamiento. Es importante saber en dónde encontrar esa documentación. Y bueno, como ya les he mencionado en otras sesiones, una de las mejores maneras de aprender a escribir código, una de las mejores maneras de aprender a programar y de aprender a programar bien, es leyendo cómo desarrolla otras personas, cómo desarrolla otra gente. Entonces acá hay un enlace del repositorio de QGIS. Y acá les apunto una carpeta de algoritmos en Python que ya están incluidos en QGIS. Es decir, este es el código fuente de muchos de los algoritmos que vemos acá en la interfaz de usuario de QGIS. Cosa que es genial y cosa que solo nos da el software libre por su naturaleza, ¿no? Todo lo que tenemos ahí en la interfaz podemos ir a revisarlo en el código fuente de nuestro software. Y por eso, en lo personal, me gusta tanto, porque de ahí se puede aprender mucho mirando cómo desarrolladores de QGIS hacen algoritmos de geoprocesamiento en Python. Y listo. Quería comentarles también, como les decía en una diapositiva anterior, que Processing agrega widgets o controles de gráficos de usuario dependiendo del tipo de entrada que elijamos. Entonces acá en este pequeño pantallazo tenemos un par de ejemplos. Aquí vemos dos controles en la pestaña parámetros, o mejor, un grupo de controles que pertenece a dos diferentes parámetros de entrada. Entonces, si yo utilizo como parámetro de entrada un QGS Processing Parameter Vector Layer, al final en el diálogo que genera QGIS aparece así un combo box de capas que me deja elegir acá cuál capa y un botoncito para ir a traer archivos del disco si es que la capa no está cargada en QGIS. Pero si yo utilizo un tipo como QGS Processing Parameter Feature Source, entonces vean todo lo que arma QGIS. Arma un combo box de capas del proyecto, pero también arma acá ya no uno sino tres botones que me permiten, por ejemplo, ejecutar ese algoritmo feature a feature, es decir, que para cada feature él va a generar una salida. Acá hay configuración de los parámetros que va a usar esta capa. Acá hay cosas tan útiles como si encuentra que una geometría está dañada, simplemente sáltela. Todo eso va acá. O arréglela y ahí sí ejecute el algoritmo. Todo eso va acá en este botoncito. Y acá en este botón de más a la derecha podemos ir a elegir capas del disco o podemos definir otros parámetros de entrada para esa capa. Y además de esta línea que vemos acá, también nos agrega este checkbox para utilizar solamente las features seleccionadas de la capa que elijamos, si es que tienen features seleccionadas. Entonces fíjense que la elección del parámetro de entrada va a terminar repercutiendo mucho en el diálogo que va a ver el usuario. Entonces es bueno empezar a distinguir esos parámetros de entrada porque esas interfaces son las que va a utilizar el usuario final. Y como les decía, hay dos maneras de escribir algoritmos de geoprocesamiento en Python. Una es extendiendo clases, que no la veremos en esta sesión, de hecho ni en este taller. Sí les voy a mostrar ejemplo, pero no vamos a escribir uno. Y la otra forma es utilizando decoradores. Ya vimos ahorita
cuando creamos una función personalizada de expresión, vimos un decorador por allí que hasta ahora en el taller no habíamos visto, no sabíamos qué era. Los decoradores son algo que se llama o que denominan syntactic sugar, que es azúcar sintáctico de los lenguajes de programación. En particular Python pues ofrece como azúcar sintáctico los decoradores. Eso quiere decir que con una sintaxis particular de Python podemos hacer cosas que pueden ser complejas con una o dos líneas de código. A eso se refiere el syntactic sugar, que es algo propio del lenguaje de programación que a través de una sintaxis particular y sencilla, esa es la gracia, y se permitan hacer cosas avanzadas. Entonces, otro ejemplo de syntactic sugar es, por ejemplo, el de las list comprehensions que veíamos en la primera sesión, de cómo armar una lista nueva con base en otra lista en una sola línea de código. Entonces, esto también corresponde a cosas chéveres de Python, como lo son asimismo los decoradores. Y los decoradores actúan sobre métodos y o clases. Los decoradores pueden tomar una función, como veíamos ahorita en las expresiones, toman una función y hacen algo sobre esa función sin que la lleguen a modificar como tal. Entonces en el ejemplo de las funciones de expresión, tomaban una función y al agregar el decorador le decían a QGIS, vea, esta función es especial porque esta función que está definiendo el usuario, que se llama getElevation en ese caso, es una función que va a ir en el contexto de expresiones. Entonces usted QGIS agréguela en el diálogo de expresiones, en el grupo custom, en ese ejemplo, los parámetros que va a tener requieren la geometría, etc. Entonces a través de ese decorador le decíamos a QGIS que esa función getElevation era una función especial y que la utilizaríamos en el diálogo de expresiones. En este caso de algoritmos de geoprocesamiento, cuando escribimos scripts basados en decoradores, esos decoradores actúan también sobre el método de nuestro algoritmo. Entonces, en nuestro algoritmo de geoprocesamiento vamos a tener un método, solamente un método. En este caso se llama myScript y va a recibir estos 5 parámetros que vemos allí. Esos no los modificamos, no los tocamos, por ahí no editamos. Y dentro de ese método vamos a escribir todo el procesamiento que va a hacer nuestro algoritmo. Con cuáles entradas y cuáles salidas va a generar nuestro algoritmo. Eso es lo que definimos utilizando decoradores. Entonces hasta aquí, hasta este punto, lo que hemos iluminado es muy conocido, un import allá arriba y luego una función con unos parámetros que utilizan las funciones que son scripts de geoprocesamiento. Entonces de nuevo estos no los tocamos y por dentro de la definición de esa función ahí sí escribimos todo lo que va a ser nuestro procesamiento. Entonces aquí ya vamos a mirar el primer decorador que utilizamos para esa función. Los decoradores pueden verse como capas en una cebolla, o sea, yo puedo tener decoradores anidados unos encima de otros y más, eso puede pasar, como en este caso. Hay varios decoradores acá para esta misma función myScript. Entonces el primer decorador es el decorador que le dice a QGIS cómo se llama mi nuevo algoritmo de geoprocesamiento, cuál es la etiqueta o el nombre de despliegue que debe usar
QGIS para mostrarlo en la interfaz de geoprocesamiento, porque estos scripts también los podemos acceder desde allá. Entonces en este caso le pusimos el nombre Rename Field from Vector Layer, así la vamos a encontrar allá en la interfaz de geoprocesamiento de QGIS. En un ID del grupo, porque como son tantos algoritmos, pues se agrupan, un ID del grupo y una etiqueta del grupo. Entonces en este caso este script nuevo, MyScript, lo encontraríamos en el grupo Example Scripts en el panel de geoprocesamiento de QGIS. Y eso es lo que hace este decorador, que consiste en las líneas 3 y 4. Acá este programita que resalta la sintaxis no es tan avanzado porque estas líneas 3 y 4 corresponden a un solo decorador y él está tomando la línea 3 toda en verde y la línea 4 si la resalta como debiera, pero la línea 3 y 4 es un solo decorador con parejas, nombre del parámetro y su valor. Y ese es el primer decorador que definimos para nuestros scripts de geoprocesamiento. El siguiente decorador ya va a corresponder a entradas de nuestro algoritmo. En este caso solamente tenemos una entrada que se llama input. Ese es el nombre único, es como el ID de esa entrada y tiene una etiqueta o un texto de despliegue que se llama Input Vector Layer, que es lo que va a ver el usuario final en la interfaz, Input Vector Layer. Y ese parámetro de entrada es una capa vectorial, es un vector layer. Lo especificamos de esta manera, type igual a alg, que es lo que estamos importando allá arriba, punto vector layer. Esa es nuestra primera entrada y la única en este caso en MyScript, el algoritmo MyScript. Así se definen las entradas. Si tuviésemos más entradas para este algoritmo, agregaríamos más líneas como las 7. Cuando escribimos ese tipo de scripts, lo que hacemos básicamente es copiarnos esta línea y pegarla aquí en la línea 8 y empezar a modificar de qué tipo es, cuál es el nombre de la variable y cuál es la etiqueta de ese parámetro. Y en la línea 10 y 11 definimos un parámetro de salida para ese algoritmo MyScript. Entonces en este caso ese parámetro de salida también es un vector layer, el ID es output en mayúscula y la etiqueta sería vector layer with rename field. Este output y este input que vemos acá son convenciones. La entrada principal la ponemos como input en mayúscula y la salida principal como output en mayúscula. Son convenciones de cuando escribimos scripts para geoprocesamiento en QGIS. Y este es básicamente un nuevo script de geoprocesamiento. Entonces el import, unos decoradores y la función en donde especificamos el procesamiento que hacemos con esas entradas y llenamos esa salida. Y eso es un script de geoprocesamiento con decoradores para QGIS. Y aquí cabe anotar una de las diferencias de escribir scripts de geoprocesamiento con decoradores comparándolo con extensiones de clases, que es la otra opción. Entonces acá dice, los scripts con decoradores no pueden ser agregados a proveedores personalizados. Esto implica que no pueden instalarse desde plugins. Entonces si yo hago un plugin propio, no puedo agregar nuevos algoritmos de geoprocesamiento para compartirlos con otros usuarios si es que los definí como scripts con decoradores. Digamos que esa es una desventaja. Para el caso del ejercicio, de nuevo, pues es válido
entender cómo se escriben y demás. En todo caso, si yo escribo un script con decoradores, yo podría copiar ese archivo Python y compartírselo a los compañeros del trabajo y ellos pueden cargarlo como script y ejecutarlo sin problemas. Entonces ahora les propongo que escribamos desde cero un script de geoprocesamiento con decoradores y el ejemplo que les tengo propuesto es renombrar un campo de una capa vectorial. Entonces, las entradas de ese algoritmo, es importante definir eso antes de. Las entradas de ese algoritmo son una capa vectorial, el campo a renombrar de esa capa vectorial, un nombre nuevo para el campo y como salidas vamos a tener una capa vectorial. En este caso va a ser la misma capa de entrada pero modificada con el campo renombrado. Entonces ese es el ejemplo que les planteo para continuar, que hagamos un script que renombre un campo de una capa vectorial. Ese es el objetivo que tenemos en este momento y es lo que quiero que hagamos de aquí en adelante en esta segunda parte de la tercera sesión. Entonces quiero mostrarles en QGIS en donde podemos agregar nuevos scripts de geoprocesamiento. Vamos a empezar por ahí. Entonces una vez en la interfaz de QGIS y una vez abierto la interfaz o el panel de procesamiento de QGIS, que se abre por acá, Processing Toolbox, Control Alt T. Una vez acá, tenemos acá un botoncito. Acá tenemos un botoncito en ese panel que tiene el icono de Python y las opciones que nos da cuando le damos clic encima es crear un nuevo script o crear un nuevo script a partir de una plantilla o abrir un script existente o agregar un script a la caja de herramientas. Entonces en este caso usaríamos alguna de estas dos, crear un nuevo script o crear un nuevo script a partir de plantilla. ¿Qué pasa si le damos crear nuevo script a partir de plantilla? Que él nos abre esta ventanita de acá, un editor de código Python, y nos da un código base que luce así. Este es un ejemplo de script de geoprocesamiento basado en clases, en donde deberíamos extender una clase. Y así es como luce. En este caso, en el contexto de nuestro taller, no nos sirve utilizar esa plantilla porque no hemos visto a profundidad el tema de cómo escribir clases, cómo leer su sintaxis, cómo definir métodos, etcétera, cómo heredar y demás. No hemos visto eso en este taller, entonces por eso vamos a utilizar este Create New Script, la primera opción, que nos da esta sesión de trabajo, que es un editor de Python, y vamos a empezar a escribir un nuevo algoritmo desde ceros. Entonces el ejemplo que les planteaba era renombrar un campo de una capa vectorial. Como les decía, vamos a estar recorriendo a nuestra diapositiva de recursos y documentación, porque es importante saber en dónde podemos buscar. Entonces, ese primer enlace que les ponía en la presentación nos dice cómo escribir nuevos algoritmos de procesamiento como scripts de Python. Entonces ahí también nos dice, vean, hay una primera forma que es extendiendo una clase, esa es la que no vamos a ver, y hay otra segunda forma que es utilizando el decorador, utilizando decoradores, y esa es la que sí vamos a ver. Ellos nos dan también ahí en la documentación un ejemplo
de lo que sería un script utilizando decoradores. Esta primera parte de la línea 1 a la 21 es básicamente lo que vimos ahorita en la diapositiva, solo que este algoritmo tiene más inputs, más entradas, más parámetros de entrada, pero es básicamente lo mismo. Y acá dentro de este método, que es el único método dentro de nuestro script de geoprocesamiento, acá definen cómo, primero, cómo leer esos parámetros, cómo leerlos y llevarlos a variables, y luego cómo hacer un procesamiento con esos valores y cómo retornar las salidas. Entonces ahí tenemos un script base. ¿Qué más tenemos en esta documentación? Tenemos un listado de tipos de parámetros de entrada, que son todos estos de acá. ¿Cuál es el tipo en la API de PyQGIS? ¿Cuál es el tipo? ¿Cómo se llama ese tipo en la API de PyQGIS? Y cómo se especifica cuando utilizamos decoradores. Es como les decía, los decoradores, la idea es que su sintaxis ayuda a hacer más simple la escritura de un script de PyQGIS. Entonces, en lugar de todo esto de acá, pues escribimos esto de aquí. Y así, ese tipo de detalles y de ayudas pequeñas, pero que sumadas en realidad facilitan escribir scripts de Python. Y luego de ese listado de parámetros de entrada viene un listado de parámetros de salida, que son estos de acá. Entonces eso lo vamos a estar averiguando y mirando cada vez que escribamos scripts de Python con decoradores. Acá también nos muestra una sección de cómo le comunicamos cosas al usuario cuando estemos dentro de un script de procesamiento. Entonces, por ejemplo, cómo definimos el progreso, la barra de progreso en nuestro script, en nuestro algoritmo. Pues podríamos decir cuando ejecute las primeras, qué sé yo, 10 líneas, muéstreme que ya progresó un 20% del algoritmo. Cuando ejecute las siguientes, muéstreme que ya llegamos a 50 y ese tipo de cosas. O comunicarle cosas al usuario, decirle, listo, ya leí los parámetros de entrada, ahora sí vamos a empezar a procesar. O si ocurre algo inesperado, un error en nuestro algoritmo, también podemos utilizar acá un método de uno de los objetos, este feedback, que es un parámetro de nuestro script. Es este de acá. Uno de esos parámetros de nuestro método viene a ser por el cual nos comunicamos con el usuario. Inclusive algo importante, si el algoritmo se demora muchísimo en ejecutar, entonces a través de este objeto feedback también podemos recibir del usuario un cancelar. Si el usuario quiere cancelar, va a ser por ese objeto feedback. ¿Qué más hay por acá? Esta parte de las banderas también es importante. Y acá al final nos da unos consejos para escribir scripts de procesamiento con PyQGIS. Entonces nos dice, vea, cuando tenga capas de resultado, no las cargue manualmente. Deje que Processing maneje esos resultados y él le va a cargar sus capas de salida si es que lo necesita. Siempre declarar salidas que el algoritmo crea. Lo que les decía, eso es importante para usar esos scripts en el modelador. Y no muestre cosas de interfaz gráfica al usuario, sino déjele a Processing que se comunique a través del objeto feedback con el usuario, con mensajes y con mensajes de error y demás, pero no empiece a mostrar usted message boxes y demás porque eso puede interferir con el módulo processing y por ahí pueden haber errores críticos de los algoritmos. Puede que se cierre QGIS si empezamos a hacer cosas como esas, como mostrar mensajes de
cajas de mensajes al usuario. Entonces listo, con base en nuestro script que tenemos acá, vamos a empezar a escribir un script propio que renombra un campo de una capa vectorial. Lo primero que vamos a hacer es copiar esa línea 2 para importar el decorador, que se llama alc, y en la interfaz que teníamos acá en el editor de scripts de procesamiento, voy a empezar a copiar allí. Entonces ya tenemos la línea 1 de nuestro script, ya empezamos. Son como unas 30-35 líneas las que vamos a escribir, pero muchas son cópiese esto y péguelo allá y ajustelo. Entonces es algo relativamente sencillo, manejable. Entonces ya importamos esa línea, ya importamos nuestro decorador de algoritmos y ahora lo que queremos es, yo empezaría por el método, es decir, esta línea 21 de la documentación. Esa línea 21 la copiaría en el editor de scripts. Solamente acá voy a cambiarle el nombre a nuestro método. Voy a llamarle renombrar campo. Renombrar campo. Y los parámetros, como les decía, esos no los tocamos. Todavía no defino qué hacemos en nuestro método, porque ahora lo que vamos a hacer es definir los metadatos de nuestro método. Entonces copiamos esas líneas 5 y 6. 5 y 6 las copiamos acá en nuestro editor de scripts y vamos a editar lo que copiamos. Entonces el nombre ya no es buffer no sé qué, sino renombrar campo. La etiqueta entonces también podemos escribir renombrar campo, pero esta vez sí con espacios. Renombrar campo de capa vectorial, por ejemplo. El grupo y la etiqueta del grupo, dejémoslas como vienen. Nos va a aparecer este script en el grupo scripts de ejemplo del panel de procesamiento de QGIS. Y vamos a empezar a definir las entradas de nuestro algoritmo. Acuérdense, tengamos siempre presente esto, que nuestro algoritmo va a tener 3 entradas, que son vector layer, el campo a renombrar y el nombre nuevo para el campo, y va a tener una salida. Entonces necesitamos 3 entradas, una es un vector layer, otra es un campo y otra sería un string. Entonces vamos a empezar con, por ejemplo, esta línea 8, voy a copiarla y voy a llevarla a nuestro editor de scripts. Copiamos esa línea debajo del primer decorador. Entonces nuestro script nos va quedando así. Voy a ver si puedo agrandar acá la letra, sí. En la línea 5 ya va nuestro primer input, nuestro primer valor de entrada. Y yo quiero que ese parámetro de entrada sea de tipo vector layer. Entonces ahí es donde les comentaba que es muy importante saber en dónde buscar documentación. Vamos a definir parámetros de entrada, entonces doy clic acá en este enlace. Quiero un vector layer como parámetro de entrada. Entonces acá al final de este diagrama hay un vector layer. Y eso va a ser relevante cuando usemos nuestro script. En particular, en este caso, como estamos utilizando decoradores, me interesa mucho esta página de la documentación y esta sección Input and Output Types for Processing Algorithms. Entonces acá dentro del listado de parámetros de entrada voy a buscar el vector layer, este de acá. Ese es el que me interesa y acá nos dice cómo usarlo en los decoradores. Dice, si usted necesita
ese tipo de parámetro de entrada utilice esta constante en su decorador alg de algoritmos. Entonces sería esta de acá, alg.vectorLayer. Voy a copiar eso porque ese es el tipo de nuestro primer input. Y donde dice type igual, acá este parámetro type, voy a borrar lo que había. Ahora queda type igual a, y le pego el alg.vectorLayer. Como les decía, a los parámetros de entrada o al parámetro de entrada principal se le suele poner como nombre input en mayúsculas. Ese es el ID de ese parámetro de entrada. Como label dejamos ese de ahí, está bien, input vector layer, y ya vamos a definir el segundo parámetro. El segundo parámetro, como les decía acá en la presentación, va a ser un parámetro de tipo campo. Es el campo que vamos a renombrar de nuestra capa. Y acá si buscamos en el listado de tipos de parámetros de entrada, encontramos un tipo que se llama QGIS Processing Parameter Field. Acá al frente tenemos cómo debemos definirlo, alg.field. Entonces lo que hacemos en nuestro script es, como les comentaba ahorita, copiarnos esa línea 5 que define nuestro primer parámetro, copiarla y pegarla, y nos queda en la línea 6 ahora nuestro nuevo input. Ya no va a ser un vector layer, entonces borro ese tipo. Ahora va a ser un alg.field. Alg.field. Como nombre, entonces ya no puede ser input porque este es un ID. Entonces ahora le voy a poner input raya al piso field. Todo en mayúsculas. Input raya al piso field. Y como etiqueta voy a escribir input field. Y con eso ya definimos nuestra segunda entrada para el algoritmo de renombrar campos. Y ahora solo necesitamos una tercera entrada. Entonces copiamos esa línea 6, la pegamos allí en la línea 7, y ahora necesitamos es un parámetro de tipo string, una cadena de texto donde voy a especificar el nombre nuevo para el campo. Entonces necesitamos un parámetro de tipo string, que es este de acá. Su correspondiente valor para los decoradores es este alg.string. Entonces voy en la línea 7 y cambio el tipo y lo defino ahora como alg.string. Acá como nombre del parámetro voy a ponerle new field name, todo en mayúsculas, sin espacios. Y como etiqueta voy a ponerle new field name, lo mismo, pero ya esto ya lo va a ver el usuario. Entonces ya puedo escribir espacios entre las palabras y demás. Y así especificamos ya nuestras 3 entradas de ese algoritmo para renombrar campos. Nos faltaría algo muy importante, que es definir la salida de nuestro algoritmo. ¿Cuál salida tiene? ¿No? Este es en el código base de scripts de geoprocesamiento con decoradores. Está la definición de una salida. Yo puedo tomar esas líneas 18 y 19 y me las voy a llevar para nuestro script. Entonces ahí en la línea, voy a separar aquí para organizar un poco visualmente.
Aquí en una nueva línea pego la definición del parámetro de salida y vamos a decirle que nuestra salida es un vector layer. Como les decía en la presentación, queremos que la salida sea el vector layer, el mismo de entrada, pero ya modificado. Entonces hay que decirle que la salida va a ser un vector layer. Por acá tenemos el listado de entradas, el listado de salidas, y en las salidas también encontramos acá QGS Processing Output Vector Layer, y vamos a copiar el valor correspondiente a su sintaxis para decoradores, que es este alg vector layer. Entonces quito ese alg.number, que era el ejemplo que copiamos, y voy a ponerle alg vector layer. Como nombre de ese parámetro de salida, les decía que hay una convención, es nombrarlo con la palabra output en mayúsculas a la salida principal. Recuerden que pueden haber muchas salidas, pero a la principal le podemos llamar output en mayúsculas. No pasa nada si elegimos otro nombre, es simplemente una convención. Hace más fácil utilizar otros algoritmos. Y acá como etiqueta le podemos poner vector layer with rename field. Algo que especifique que esa es la capa vectorial con el campo renombrado. Y de esa manera ya definimos unos metadatos de nuestro algoritmo, cómo se llama, cómo debería estar nombrado, en qué grupo va a quedar del panel de procesamiento. Definimos 3 entradas y definimos una salida. Para nuestro script renombrar campo. Aquí es importante aclarar que estos inputs, como les decía, dependiendo del tipo que especifiquemos acá, van a generar en la interfaz de QGIS un control de usuario, estos inputs. Y este output es más informativo para QGIS. Es decir, le vea, este script que tengo acá va a sacar una salida de tipo vector layer que la puede acceder a través de este nombre. Es más informativo. Pero si queremos controles de usuario, definimos son inputs. Y eso es clave, no es fácil encontrarlo. No es tampoco fácil entenderlo, pero todos los controles que nos van a aparecer son inputs. Y el output es más especificando cómo va a ser la salida de nuestro algoritmo, que en QGIS los algoritmos sacan un diccionario. Sí, creo que algunos se han podido dar cuenta de eso. Y generalmente accedemos a su salida a través del nombre o de la clave output de ese diccionario. Entonces por eso estamos haciendo esta definición así. Entonces listo, ya acabamos la parte de los decoradores, la parte del import, y ya escribimos la primera línea de nuestra función, que es esta de acá, la que define la función, los parámetros y demás. Y ahora sí vamos a empezar a escribir en sí el cuerpo de nuestro algoritmo de procesamiento. Entonces, para empezar, vamos a poner una documentación sencilla, que es 3 comillas dobles seguidas. Y en la siguiente línea le digo renames fields. Vamos a ver en dónde se ve eso en la interfaz de usuario. Y en la siguiente línea cierro las 3 comillas dobles seguidas. Entonces nos queda de esta manera. Recuerden que ya estamos dentro del cuerpo de una función, entonces vamos con sangría siempre. Les decía que son unas 35 líneas, ya vamos 17, o sea, ya estamos llegando a la mitad
de nuestra función. No es para nada larga. Y acá, entonces vamos a ir al algoritmo base, al script base, con decoradores. Acá vemos que lo primero que hacen después de una documentación sencilla es leer los parámetros de entrada. Entonces esos parámetros de entrada nos están llegando por el objeto parameters y hay que leerlos y hay que guardarlos en unas variables en nuestra función. Y vean cómo los están leyendo. Entonces voy a copiar esas líneas 26 y 27 y voy a pegarlas acá en nuestro script. Entonces primero voy a definir el nombre de la variable como source, nada más. Source igual a, y esto se llama instance.parameter as source. Entonces acá ya nos toca empezar a mirar. Recuerden en la presentación que yo les ponía un enlace para leer los parámetros de entrada. Ese también va a ser bien importante. Acá donde dice leyendo parámetros, damos clic ahí. Y en leyendo parámetros veíamos estos parámetros as bool, parámetros as color, as CRS y demás. Vamos a ver que acá hay un parámetro as vector layer, que es el que nos va a servir. Parámetro as vector layer, este de acá. Entonces puedo copiar esto o escribirlo a mano. Acá donde dice parámetro as source, ya no es as source, sino as vector layer. Y luego si vienen los parámetros de esta función, instance.parameter as vector layer, y luego si vienen nuestros parámetros. El primer parámetro es el objeto parameters, es decir, se lo pasamos de acá para acá. Luego vendría, y eso lo podemos ver también en la documentación, dice primero páseme el objeto de parámetros, luego páseme el nombre de ese parámetro y luego páseme un contexto. Ya vamos a ver qué significa eso. Primero el objeto parámetros, luego el nombre de ese parámetro, que es este input de acá, y luego páseme un contexto. No dirá, pero un contexto, ¿cómo armo ese contexto? No, tranquilos que este tercer parámetro de nuestro método es el contexto que le pasamos a esos métodos que nos leen los parámetros. Entonces simplemente es pasárselo de acá a acá. Y ya, con eso leímos nuestro parámetro input y lo guardamos en la variable source. Ahora vamos a leer un campo. Entonces podríamos basarnos en este mismo código. Copiamos de la línea 17 a la 19, o en su caso puede diferir. Y vamos a pegarlo allí mismo. Entonces como nombre de variable voy a ponerle input field, nombre de variable de Python. Ya no es un parámetro as vector layer, entonces debemos ir a la documentación. Queremos leer eso como un campo, porque es un parámetro de campo. Y resulta que lo que nos da, que nos dan los algoritmos de procesamiento de QGIS es este método parameter as fields. No es un parameter as field, no es un campo únicamente, sino as fields. ¿Por qué? Porque resulta que el control que agregamos cuando definimos una entrada de este tipo, ese control puede permitirnos seleccionar varios campos. Entonces, por eso Processing nos da es léame el parámetro como campos. Nos da eso un listado de campos. Si seleccionan solamente uno, pues bueno, el listado va a tener un solo elemento, no hay problema. Entonces acá en la línea 20 le ponemos instance.parameter as fields con ese al final
Y vamos a ver también cómo se define. Se define de la misma manera. Un objeto parámetros, un string name y un context. Entonces el objeto parámetros ya lo tenemos y el context también. Hay que tener cuidado es en pasarle el nombre del parámetro de forma correcta. Entonces le ponemos input y como se llama el de arriba, input field, como se llama nuestro parámetro campo. Input field, así se llama. Y ahí ya leímos nuestro segundo parámetro de entrada. Ya solamente nos hace falta leer nuestro tercer parámetro de entrada, que es un string. Entonces vamos a hacerlo la misma operación, copio de la línea 20 a la 22 y pego, que todo se hace de manera muy similar. Entonces a esta variable, en este caso voy a llamarle new name, nuevo nombre. Ya no va a ser un parameter as fields, sino que va a ser un parameter as string, que es este de acá, parameter as string. Ya no es parameter as fields, sino as string. Y la definición es exactamente igual, un objeto parameters, un string name y un context. Entonces ya el parameters y el context ya los tenemos, solo nos falta asegurarnos que definamos bien el nombre del parámetro. Y ese parámetro, como vemos arriba, se llama new field name. Voy a copiar ese nombre y a pegarlo acá. Y ya con eso leímos nuestros tres parámetros de entrada del algoritmo renombrar campo. Y si ustedes recuerdan, vamos a volver a mirar este input field, el segundo parámetro, porque nos está retornando es un listado de campos. Y sabemos que en este algoritmo solamente vamos a usar un campo. Entonces, como les decía, cuando hay un único campo seleccionado, pues él nos va a retornar un listado, pero con un solo elemento. Y acuérdense que por sintaxis de Python podemos acceder al primer elemento de un listado, que en este caso es el único, con los paréntesis cuadrados y con un 0, que es el índice del primer elemento. Entonces eso lo podríamos hacer bien sea después, ya cuando estemos procesando los parámetros y demás, o de una vez acá, donde se cierra el llamado al método parameter as fields, ahí puedo agregar los paréntesis cuadrados y un 0. De una vez cuando estemos leyendo el parámetro, le digo, vea, de ese listado yo estoy interesado es en el parámetro 0, o sea, en el primer campo y en el único campo que va a seleccionar el usuario. Entonces este paso es importante también. Y ahora sí, vamos a procesar, a definir cómo procesaríamos en nuestro algoritmo utilizando esos tres parámetros. Entonces acá lo que hacemos es, vamos a editar esta capa de entrada, que ya la leímos como un vector layer. Esto es un vector layer ahora. Entonces podemos usar todos los métodos de nuestros vector layers, nuestras propiedades. Vamos a usar todos los métodos de nuestros vector layers y vamos a buscar un método para renombrar campos. Entonces resulta que hay un método que se llama rename attribute. Este de acá nos permite renombrar campos. Lo único que debemos hacer es pasarle el índice del campo y pasarle el nuevo nombre. El índice del campo y pasarle el nuevo nombre.
a ese rename attribute. Entonces podríamos ya, voy a copiar acá ese nombre, utilizando nuestra variable source, voy a acceder a ese método rename attribute y tendría que calcular antes el índice del campo. Entonces voy a ponerlo por ahora en una variable idx que debemos definir antes. Es decir, acá vamos a tener que hacer un idx igual a algo. Y nos pide como segundo parámetro el nuevo nombre. Y el nuevo nombre pues lo tenemos acá en esta variable new name. ¿Sí? New name. Entonces, ¿cómo calculamos el índice del campo? Del campo input field en la capa source. Entonces, resulta que ese índice lo podemos calcular de nuestro objeto QGS Fields. Si nos remontamos a la primera sesión, habíamos visto un QGS Fields. Y ese QGS Fields tiene un método que se llama index of. Entonces, teniendo el listado de campos, le decimos index of y le pasamos el nombre del campo. Y él nos va a retornar un numerito que nos va a decir cuál es el índice de ese campo. Ese numerito va a ser -1 si el campo no se encuentra, o va a ser la posición del campo en el listado de campos si es que el campo sí se encuentra en esa capa. Entonces, teniendo un objeto QGS Fields, llamaríamos su método indexOf y le pasaríamos el nombre del campo. Y resulta que ese objeto QGS Fields no es cualquiera, es el objeto QGS Fields de nuestra capa vectorial. Entonces me devuelvo a QGS Vector Layer. Si recuerdan la primera sesión, tenemos un objeto, o mejor un método que se llama Fields, que nos devuelve el objeto QGS Fields de nuestra capa vectorial. Entonces, llevar eso que acabamos de decirlo así por encima, vamos a llevarlo a código. Nuestra capa vectorial está en la variable source. Accedemos al objeto fields de nuestra capa vectorial y ya teniendo un objeto fields, simplemente llamamos el método indexOf y queremos el índice del campo que se llama, el nombre va a estar aquí guardado en este input field. Cuando leamos este parámetro, resulta que QGIS nos da el nombre del campo. Acuérdense que nos da un listado, en este caso ese listado va a tener un solo elemento y ese elemento es el nombre del campo. Entonces, pasándole esta variable input field, vamos a estar usando el nombre del campo que escogió el usuario. Esto nos calcula el índice de ese campo dentro de nuestra capa source. Ese índice lo pasamos a la función rename attribute y le pasamos ese new name. Ya nos falta muy poco. Cuando les decía que el cookbook de QGIS es importante, es muy en serio, porque acá había una sección que era modificando capas vectoriales. Si recuerdan, hay una sección que se llama modificando capas vectoriales y nos dice que para modificar una capa vectorial nosotros deberíamos iniciar una sesión de edición. Puede hacerse de varias formas, como todo en programación, pero la que nos recomienda es esta de acá, que es también algo de sintaxis de Python. Entonces vamos a copiar esta instrucción. Esa se llama justo antes de empezar a editar.
Entonces lo que especifica es con una sesión de edición sobre la capa, en ese caso era layer, pero en este caso para nosotros es source. Pues con una sesión de edición sobre la capa source, haga lo siguiente. Y aquí de nuevo hay que tener presente algo. Esto termina con 2 puntos, así es su sintaxis, ese with. Entonces hay que darle una sangría extra a todo lo que vaya dentro de ese with. A todo lo que hagamos dentro de la sesión de edición, le vamos a dar una sangría extra. Y lo que vamos a hacer en la sesión de edición es renombrar el atributo. Y ya. Ese es todo el cuerpo de la edición sobre esa capa source. Ya con eso terminamos de editarla y ahora lo único que nos resta es retornar la salida de ese algoritmo. Entonces lo único que hacemos acá es decirle a nuestra función que retorne un valor. El valor en el caso de los algoritmos de geoprocesamiento es un diccionario y la llave, pueden haber muchas llaves, en este caso solamente tenemos un output, una salida. La llave va a corresponder al nombre de nuestro output, que se llama output en mayúsculas. Esa es la llave de esa pareja en el diccionario de respuesta o de salida de nuestro algoritmo. Y el valor, pues resulta que son vector layer y habíamos dicho que es el mismo vector layer de entrada, pero modificado. Entonces ese vector layer de entrada está acá en source. Cuando escribimos source, estamos devolviendo como salida de nuestro algoritmo la capa que acabamos de modificar acá, renombrando su campo que viene dado por el índice, renombrándolo con este nombre, y esa capa va a corresponder al parámetro de entrada de input. Entonces de esta manera tenemos nuestro script de geoprocesamiento completo. Acá está la definición, los parámetros de entrada, una documentación y la lectura de los parámetros de entrada. Aquí está lo que sería nuestro procesamiento como tal. En ese procesamiento editamos la capa de entrada. Acá estamos retornando la salida, que es una capa vectorial. Y la llave va a ser output y eso hace parte del diccionario de salida. Y acá están arriba los decoradores que nos ayudan a decirle a QGIS que este script tiene esas entradas, esas salidas, se llama así y va para tal grupo. Ya este es el script de geoprocesamiento, el primero que hacemos como ejemplo. Le puedo decir acá, guárdeme el script. Le digo acá con el nombre rename field. Le doy guardar. Y ahora la manera de probarlo es dándole clic a esta flechita verde o ese triangulito verde que es Run Script. Ahí, dependiendo de cómo hayamos tenido cuidado escribiendo el código, pues pueden aparecernos mensajes para que ajustemos algo, etc. Entonces vamos a ver qué nos genera cuando damos clic en Run Script. Y lo que nos genera pues es una interfaz de algoritmo de geoprocesamiento automática. Como seguimos esas reglas de definir las entradas, definir las salidas, leer los parámetros de esta manera y demás, pues QGIS dice, bueno, usted lo escribió bien, yo reconozco los parámetros de entrada, reconozco el nombre, reconozco la ayuda, que si la ven está acá. Entonces yo puedo generar una interfaz automática, nos dice QGIS, y nos hace lo siguiente, nos generó 3 entradas
en ese algoritmo, en ese diálogo, acá están los labels que les comentaba en nuestro script de geoprocesamiento. Dice input vector layer, input field, new field name, están acá. Los controles gráficos de usuario pues corresponden a lo que esperaríamos. Este es un combo de las capas cargadas en el proyecto de QGIS. Este es un combo de campos y esta es una línea de texto para ingresar el nuevo campo. Entonces vamos a darnos cuenta de algo muy importante acá también. Este input field, cuando le damos clic acá en el combo, no está haciendo nada. Está el combo sin valores. Nosotros quisiéramos que QGIS entendiera que este combo es un combo de campos de la capa que tenemos seleccionada acá arriba en este combo de arriba. Pero QGIS no lo entiende de esa manera tan implícita. Nosotros debemos decirle a QGIS que este parámetro field está enlazado o está asociado con este vector layer que selecciona el usuario en el primer parámetro. Y eso en ningún lado se lo hemos especificado. Entonces, ¿dónde podemos ver eso? Vamos aquí a la documentación. Vamos a el listado de parámetros de entrada. Este es el cookbook, este no es. Este sí es. Donde teníamos la documentación de processing, el algoritmo base. Acá está el listado de parámetros de entrada. Hay un parámetro que es QGS Processing Parameter Field. Si yo doy clic ahí, me va a mandar a la documentación de Python. Bueno, voy a hacer una excepción. En este caso vamos a leerla de acá. Y es que no soy muy fan de cómo la documentación de Python nos presenta las cosas, pero uno de los parámetros para definir un dato de este tipo, un parámetro de tipo field, uno de sus argumentos es este que se llama parent layer parameter name. Entonces, si nos damos cuenta, acá también está especificado y nos dice ese es un string. Falta un poco de documentación para decirnos qué espera, pero digamos que el nombre del parámetro es muy claro. Parent layer parameter name. Entonces lo copiamos de ahí, o si no ahorita lo escribimos a mano, no importa. Y en la definición de nuestro script, dentro de la línea 7, que es donde tenemos nuestra entrada field, voy a agregarle un nuevo parámetro a ese decorador, un nuevo argumento a ese decorador. Voy a darle enter para leerlo más fácilmente y voy a copiar el nombre de ese parámetro. Parent layer parameter name. Entonces ese es un argumento que le dice a QGIS cuál es la capa padre para ese campo. Y ese también debe llevar su valor. Y ese valor es el nombre del parámetro de la capa padre. Y para ello también utilizamos este nombre de acá, el input en mayúsculas, que corresponde al nombre del parámetro de entrada vector layer. Entonces de esta manera le estamos diciendo a QGIS, vea, este es un parámetro de tipo campo y está asociado a la capa que definan acá en input. Cuando el usuario seleccione, QGIS, cámbiame los campos que aparecen en mi control gráfico de usuario porque necesito solo los de la capa input. Entonces guardamos de nuevo. Y cuando le dé clic en ejecutar, ahora me va a aparecer esto de acá.
Entonces aquí aparece otra vez el combo de capas y ahora el combo de campos tiene el listado de campos de la capa que yo seleccione. Ustedes recuerdan, los aeropuertos tienen un campo Wikipedia, un campo name y hay un campo altura también. Si cambiamos a la capa vías, ya tendremos un montón de campos diferentes. Si cambiamos a la capa provincias, entonces vamos a ver este montón de campos también. Y si cambiamos a la capa lakes, vamos a ver este conjunto de campos. Ahí no está altura, no está Wikipedia ni nada. Ya QGIS los filtra. Entonces, vamos a darle de nuevo a aeropuertos y ya vamos a ejecutar nuestro algoritmo a ver si todo funciona. Entonces, yo quiero renombrar el campo altura y quiero renombrarlo con el nombre nuevo. Vamos a ver, vamos a darle a ejecutar. Acá también pueden ocurrir cosas que me hagan saber que tuve un error en mi script y demás. Entonces vamos a darle a ejecutar. Él nos dice efectivamente, vea, ese edit que usted puso en su script no está definido. Entonces listo, vamos a ir acá, es este edit de acá. Él no lo encuentra en este script porque no lo hemos importado. Y yo a veces pruebo primero mis imports acá en la consola de Python para asegurarme que un determinado método o variable o demás si está en una librería. Pues en este caso recordaba que era en QGIS Core, o si no van al cookbook. También deberían decirles desde dónde importarlo. Entonces lo que debemos es poner este from QGIS.core import edit. Entonces ahí estamos viendo cómo se debuguea, cómo se corrige y se ajusta un script. También guardamos, ejecutamos de nuevo, capa airports, campo altura, yo quiero que me lo renombre con el nuevo nombre nuevo. Corremos el script y él me dice listo, ya tomó este tiempo de ejecutarlo. Los resultados son estos. Tenemos un diccionario, la llave output, el valor es una capa que se llama aeropuertos y ya podría cerrar acá. Si venimos a mirar nuestra capa aeropuertos y abrimos la tabla de atributos, ya encontramos en lugar del campo altura un campo que se llama nuevo. No es que haya borrado un campo y creado otro, sino que lo renombró. Acá está la altura que teníamos calculada del dorado. Y yo puedo, en todo caso, listo, ya tengo guardado mi script acá. Voy a cerrar el editor de scripts. Yo puedo volver a ejecutar mi script y decirle esta vez que quiero que me renombre ese campo otra vez a altura, pero ya desde la interfaz. Entonces yo vendría, tengo varias maneras. Una es buscando acá rename field o yendo acá al grupo scripts, grupo example scripts, y buscaría el nombre que le dimos, que fue este renombrar campo de capa vectorial. He hecho otras pruebas antes, por eso aparecen estos, pero el que le dimos ahorita fue renombrar campo de capa vectorial. Si yo doy doble clic ahí, me aparece otra vez la interfaz. Ya no quiero el campo nuevo, sino quiero volver al campo altura. Ese quiero que sea el nombre de mi campo. Cuando le doy cerrar, él me actualiza de una vez la tabla de atributos acá y ya no aparece nuevo, sino altura. Sobre los scripts que yo tenga, yo también podría darle clic derecho, editar script, y podría ver lo que acabamos de hacer. Y editarlo, ajustarlo, extenderlo, etc.
Entonces, ese es un ejemplo desde ceros de cómo escribir un script de geoprocesamiento utilizando decoradores para QGIS. Como se dan cuenta, es cuestión de tener cuidado, de saber lo que estamos haciendo, de tener ojalá ejemplos en los cuales podamos basarnos, de tener enlaces a documentación relevante y ya, y conocer qué es lo que queremos hacer en el método de procesamiento como tal de nuestro algoritmo. Entonces, les repito, eso es mucho de conocer la API de PyQGIS, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, a nivel de usuario, qué puedo hacer con QGIS, y eso nos da muchas pistas. A nivel de usuario yo podría renombrar un campo, entonces seguramente en su API también esté, seguramente. ¿Dónde lo buscaría? Pues como es un campo de una capa, o lo busco en los campos, en una clase de campos, o lo busco en una clase de capa. Y de esa manera uno va llegando a los métodos que le sirven. Y terminamos un ejercicio de cómo escribir un script con decoradores. Este también ya lo hicimos, actualizar capa. Y lo que sigue, quiero mostrarles ya manera de demo, porque ya son scripts un poquito más largos. A manera de demo, un par de scripts que nos van a ayudar mucho también a entender más cosas de processing y a extender lo que sabemos de algoritmos de geoprocesamiento con Python. Entonces el primero que quiero mostrarles es un algoritmo que crea una nueva capa. Esta vez ya no va a ser como en el ejemplo que acabamos de escribir, que él nos retorna la misma capa de entrada pero modificada, no, sino una nueva capa, que haga una copia de esta capa. Entonces para ello vamos a leer primero esto. Para la salida de nuestros algoritmos, en cuanto a capas vectoriales, tenemos un par de opciones acá a destacar. Uno es que cambia la capa de entrada y la retorna modificada, que es lo que acabamos de hacer en el ejemplo rename field. Y hay otro caso en el que yo no modifique en mi capa de entrada, sino que quiero que me creen una nueva y que me dejen la original intacta. Y eso también es muy útil. Y para ello se utiliza algo que se llama Feature Sync. Y el ejemplo que vamos a mostrar a manera de demo, utilizando Feature Sync, es un algoritmo para copiar capas vectoriales. Es un algoritmo que genera una copia exacta de una capa de entrada y la vuelve a cargar a QGIS como una capa nueva. Entonces yo creo que tengo acá ya cargado un copy vector layer. Yo no sé si esté por acá, de hecho ni lo busqué, pero para el ejercicio vamos a mirar un poco cómo funciona. Este es el script que escribí para ese algoritmo. Entonces lo mismo, ustedes ya lo conocen, ya lo pueden leer. Ya no nos asustamos si nos abre una ventana de esta manera, unos imports, unos decoradores que especifican las entradas, que especifican una salida. El método en este caso se llama prueba copy layer. Acá, por ejemplo, podría corregir esto. Esto que va para la documentación, para especificar qué es lo que hace el algoritmo. Y acá, en este caso, tenemos una entrada que es el vector layer que queremos copiar, lo leemos, y otra entrada que es especial, que es de tipo sync, es lo que les comentaba ahorita. Esas entradas de tipo sync lo que nos van a facilitar es el tema de agregar features. Un sync traduce como lavamanos, no sé cada uno como quiera interpretarlo para asemejarlo a objetos de QGIS,
pero para lo que nos sirve un sync es para agregar features y en especial de manera rápida. Tiene una bandera, un parámetro acá que se llama fast insert, que evita ciertas cosas en QGIS que hacen que el agregar features sea un poco más lento. Entonces esto, utilizando syncs, eh, podemos usar ese método rápido para agregar unas features al sync. El sync se crea con ciertos parámetros. Le decimos, yo creo que el sync, yo quiero que el sync tenga los mismos campos de mi capa de entrada, el mismo tipo de geometría de mi capa de entrada y el mismo sistema de referencia de mi capa de entrada. Es por eso que estamos haciendo básicamente una copia. Cuando hacemos esto, pues él nos crea un objeto sync y nos dice en dónde lo va a guardar dependiendo de lo que hayamos seleccionado nosotros acá arriba, porque para eso vamos a agregar ese sync. Acá tiene un label que es copy of the vector layer y como es un input va a mostrar un control gráfico para especificar dónde guardamos la copia. Y ese dónde va a ir acá en este dest ID. Entonces en este momento cuando ejecutamos estas instrucciones, sync está vacío, pero tiene toda la estructura de nuestra capa de entrada. Y simplemente lo que hacemos es traernos todas las features de nuestra capa de entrada, meterlas en un listado de features y pasárselas al sync con el método addFeatures. Lo que uno retorna cuando utiliza el sync es la salida, la ruta donde va a quedar la capa o el destino mejor donde se va a almacenar ese sync. Puede ser algo temporal, puede ser un GeoPackage, un shapefile, etc. Y de esta manera se define un algoritmo que copia una capa y la carga al panel de capas de QGIS. Entonces yo aquí ya puedo cerrar. Aquí en scripts puedo ejecutar el que se llama copy vector layer y yo podría decirle quiero que me copie mi capa la de aeropuertos. Quiero que la copie. Aquí está la documentación que definimos. Aquí está el label del sync. Como les decía, como es un input, va a crear este control porque los syncs generan este control. Y acá yo podría decirle como capa temporal, quiero que la guarde en una GeoPackage, etc. O a una tabla de base de datos. Esta es una de las novedades de QGIS 3.14 también. Que ahora cuando yo le digo que como una tabla en la base de datos, él me deja venir a un explorador acá, definir un nuevo nombre de tabla, etc. Eso sí ya es nuevo de QGIS 3.14 que sale en una semana aproximadamente. En este caso yo quiero una capa temporal, entonces no especifico salida. Y le digo que ahora el archivo de salida cuando corra el algoritmo. También lo quiero. Entonces quiero hacer una copia de mi capa aeropuertos en una capa temporal. Le decimos run y él nos dice listo, ya corrió. La salida es este diccionario y en donde usted la va a poder encontrar es en una capa que tiene este ID. Acuérdense que las capas de QGIS tienen un ID, este es el ID de esa capa de salida. Y ya nos cargó la capa al panel de capas de QGIS. Si yo hoy miro, primero estamos viendo los punticos sobre los aeropuertos, es una buena señal. Si yo le digo a estas dos capas que me muestren el número de features, ambas tienen 17, también es buena señal. El sistema de referencia de aeropuertos es 4326 y el de la copia es 4326. El tipo de dato de aeropuertos es multipunto y el de la copia también, etcétera. Y si abrimos la tabla de atributos de aeropuertos, vemos algo así. Si abrimos la tabla de atributos de la copia, vemos algo así. Tiene un campo altura y tiene uno de los valores de altura calculados sobre el dorado.
Es decir, es una copia exacta de nuestro vector layer de entrada. Eso también es muy útil para ustedes, va a ser muy útil para ustedes cuando hagan algoritmos de geoprocesamiento, saber cómo utilizar ya no la capa de entrada para modificarla, sino cómo hacer copias de la capa de entrada y modificar la copia para mantener la capa de entrada intacta. Entonces para eso nos va a servir ese ejercicio de los feature sync. Ya esto es más para comentarles que esos algoritmos que creamos también se pueden utilizar en un modelo en QGIS. Este fue un modelo que hice con el algoritmo Rename Field, que fue el que definimos, y con el algoritmo Copy Vector Layer. En este caso, ¿qué busco? En este caso lo que quisiera es hacer un modelo que me modifique mi capa, no, que me modifique una copia de mi capa de entrada y a esa copia le renombre el campo. Entonces ahí estamos empezando a mezclar algoritmos. Ya no quiero que mi capa de entrada sea la modificada, sino quiero que me modifique una copia de mi capa de entrada. ¿Y cómo la modifica? Pues renombrando un campo. Y eso me genera al final una salida. La interfaz luce algo así. Vamos a ver si la tengo todavía por acá. Entonces voy a quitar este copy of the vector layer. Acuérdense que tenemos el nombre altura en aeropuertos del campo. Y cuando hago un modelo, los modelos quedan guardados acá, en este grupo models. En ese caso le dije que quería un vector layer, el grupo vector layer, pude haberle puesto un nombre cualquiera, taller, ejemplos, le puse vector layer y acá quedó mi modelo. Yo acá también puedo decirle edíteme el modelo, en este caso este fue el que se generó, o también puedo decirle quiero que me ejecute el modelo. Entonces aquí voy a utilizar la misma capa de entrada de aeropuertos. El campo va a ser altura, el que quiero modificar. El nombre del nuevo campo es nueva altura, por ejemplo. Nueva altura. Y la salida, acuérdense que estamos corriendo este modelo para modificar una copia de nuestra capa de entrada. La salida va a ser una capa temporal, en este caso quiero una capa temporal. Le digo ejecutar, al final me carga la capa salida, me la carga aquí en el mapa. En el registro me dice si ya completé la operación. El nombre en este caso de la salida se llama así, que es un modelo y se basa en un script y demás. Y él me cargó la capa. Resulta que esa capa salida estaba en un paso intermedio, en el modelo. Por eso acá me dice que none, o sea, en el modelo no le especifiqué la salida final. Y él me cargó esta capa salida, hizo una copia de airports y generó la capa de salida y le modificó el campo nueva, lo dejó como campo nueva altura. Entonces lo mismo, hay uno calculado. Y si miramos nuestra capa de airports, vamos a ver que lo dejó intacto. Entonces ahí ya vamos viendo lo que les decía al inicio de la sesión, todo el poder, todo lo que se puede extender este tipo de módulos como el de procesamiento, conociendo cómo escribir Python. Entonces de nuevo la invitación a que hagan los ejercicios de las tareas porque eso nos va a ayudar a que conozcamos más cosas de PyQGIS,
y a utilizarlos en scripts y en modelos como estos. Ya ustedes se dan cuenta que esto ya es a nivel de usuario. Ya es construido con algo que hemos hecho nosotros en código, pero ya le podemos pasar un modelo de estos a un usuario, compartirlo con nuestros scripts, que los instale y él ya va a poder utilizar este tipo de herramientas. Eso también me parecía clave resaltarlo. Y ya con eso terminamos básicamente lo que fue la sesión de hoy, en la que vimos expresiones y algoritmos de geoprocesamiento. Y esta parte de acá se las voy a entregar como materiales del curso, que es un script en Python que resuelve la tarea que veíamos en la primera sesión. Si recuerden que teníamos la capa de aeropuertos, seleccionábamos un departamento y en la consola lo que hacíamos era imprimir el nombre del departamento, el nombre del aeropuerto que caía en el departamento que seleccionábamos. El nombre de este aeropuerto lo queríamos imprimir. Yo les propuse a los que continuaron con el script, con la tarea y demás, con el de vías, les había propuesto que miraran cómo escribirle a la capa de departamentos el numerito de la suma total de las vías cortadas. Bueno, en este caso este script lo que hace es, para el ejemplo de los aeropuertos y los departamentos, lo que hace el script que les pasaré por como materiales del curso, lo que hace es cruzar departamentos y aeropuertos y a un campo de la capa de aeropuertos le agrega el nombre del departamento con el que se cruza. Entonces a este aeropuerto de Medellín, pues, o de Río Negro, le va a escribir el departamento Antioquia. A este aeropuerto Palo Negro le va a escribir el departamento Santander como un campo, como el valor de un campo en la capa de aeropuertos. Y ese script lo hace actualizando la capa de entrada. Es una de las modalidades que actualiza la capa de entrada. Y eso se los voy a entregar como base para que ustedes hagan otra tarea. Los que no han seguido con el script, pues dense cuenta que ese script de la tarea nos va a servir para todo el curso. Vamos a estar en diferentes contextos recurriendo a ese script y aplicándolo dependiendo de lo que vayamos aprendiendo. Entonces, en este caso, lo que les propongo es que con ese script de sumar longitud de las vías cortadas de un departamento, hagan un script de geoprocesamiento que les reciba la capa de vías, la capa de departamentos y el campo de la capa de departamentos donde almacenarán la suma. Entonces esas tres son las entradas. El algoritmo se espera que modifique la capa actual, que no crea una nueva, que modifique la capa actual y nos escriba en ese campo, que es el input 3, en ese campo nos escriba la suma de las vías cortadas por departamento. Entonces, si se dan cuenta, va empezando a tomar mucho sentido lo que hacíamos en la primera sesión como un ejemplo, un script sencillo y demás. Vamos haciéndolo crecer. En este caso les planteo ese ejercicio de hacer un script de geoprocesamiento y que en el núcleo
como es un script de geoprocesamiento, pues en el método del script van a usar lo que ya han venido desarrollando en las tareas. Y esa es la tarea para la siguiente sesión. Es el ejercicio que les planteo. Les aseguro que de esa forma es que se aprende a programar. Entonces, pues los invito a que lo hagan. Les quedo pendiente de enviarles este script que les va a servir de base. Y quedamos pendientes con esta tarea. Y con eso terminaríamos lo que es la sesión 3 del curso de introducción a PyQGIS. Sé que es hartísimo material nuevo, sé que puede que no hayan escuchado antes. De hecho, para mí preparando esta sesión también, lo que les decía, aprendí un montón de cosas, porque uno no hace esto muy seguido. Pero bueno, les estamos generando el material. Todos los scripts que mostramos hoy, el de renombrar campos, el de copiar vector layers, eh, incluso el modelo, podría mirar cómo se comparte y compartirlo. Esos se los podemos entregar como materiales del taller para que ustedes tengan ahí como base para hacer los ejercicios que les propongo, que son retos que si los desarrollan, ténganlo por seguro que van a aprender muchísimo más que escuchando, muchísimo más que leyendo o que siguiendo un video. Entonces, pues ya eso era todo lo que tenía preparado para esta sesión. Y esto es todo. Recuerden seguirnos en redes sociales, los enlaces en la descripción del video. Y díganos si les gustó el video en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.